Durante el mes de marzo, aquí en la escuela dominical estuvimos hablando de todos estos problemas de las iglesias y de todos estos temas como el hablar en lenguas, si la Biblia está completa o no, los apóstoles, si hoy hay apóstoles o no hay apóstoles, y todas esas cosas. Y no terminamos el repertorio que tenemos de asuntos. Y como vamos a pasar a otro tema, yo quisiera hablar hoy de algo que como que remata esa serie de estudios que hemos visto en la escuela dominical, puesto que ya terminamos nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Entonces yo quisiera referirme a un tema que tiene que ver con eso que hemos visto, pero antes quisiera que oráramos al Señor, ¿sí? Para que Él nos dé entendimiento hoy. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Realmente, Señor, si tú no nos asistes, si no nos iluminas con el Espíritu Santo, no vamos a entender la Biblia, tu palabra, no vamos a entenderla. Padre Celestial, te pedimos que nos asistas en esta hora y que abras nuestro corazón para estar atento a estas cosas que vamos a tratar hoy y que realmente las entendamos y sirvan para nuestra convicción, comprensión y para una fe fuerte que podamos tener hacia el futuro. Gracias, Señor. Quita el velo de nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a abrir inicialmente Evangelio de Juan capítulo 3, 2. Para un solo versículo. No voy a tratar todo el pasaje, pero ¿qué dice Juan 3.2? Juan 3.2. Tengo varios versículos hoy. Tenga lista su Biblia. Entonces, en Juan 3.2 dice que un hombre vino a Jesús buscándolo de noche. Y sabemos cuál es el hombre, se llama Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y lo que quiero resaltar es que los milagros de Jesús aquí, según este versículo, se llaman también señales. Y esa palabra señales aparece por todas partes en la Biblia. Y ahí en el boletín, para que en su casa lea un poco, también hay una ampliación de eso de las señales. Que nuestro Señor hacía señales milagrosas y que a través de esas señales era como Dios el Padre confirmaba que en verdad Él era el Hijo. Para eso eran las señales. Jesucristo no fue un milagrero que empezó a vender milagros y a decir un montón de cosas. No, eran señales con un propósito. Bien, desde hace unos 50 años, yo me convertí en 1975. Estoy hablando de mucho antes de eso. Desde hace unos 50 años aquí en Colombia, pero fue lo que yo vi al principio, hace unos 40 años, cuando me convertí siendo un muchacho. Aquí en Colombia algunas iglesias evangélicas empezaron a creer y enseñar que nosotros podemos hacer exactamente las mismas señales milagrosas que hicieron Jesús y los apóstoles. Eso fue lo que empezaron a enseñar aquí en Colombia y en otras partes del mundo. Que yo podía hacer lo mismo que
cualquier apóstol de los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Y en qué se basaban? Se basaban en un versículo. Bueno, en varios, pero este versículo lo leían mucho. Marcos capítulo 16, versículo 10, Marcos 16, 17, exactamente, sí. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Entonces los predicadores le enseñaban a uno en esa época que uno tenía que ir, predicar el evangelio y bautizar, lo cual es cierto. Pero luego en el versículo 17 de Marcos 16 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces a mí me dijeron que yo podía hacer lo mismo. Y como yo tenía vocación para pastor, dije, no, pues, y me dijeron eso, las multitudes van a seguir detrás de usted. Porque usted puede hacer exactamente lo mismo que los apóstoles, echar fuera demonios, hablar en lenguas. Si coge una culebra cascabel, nada le va a pasar. Por allá en los Estados Unidos, ahí, eso es cierto, hubo predicadores que cogían las serpientes en el púlpito y leían este versículo, y entonces hacían una cantidad de musarañas, como decía alguien. Bueno, pero ¿es eso cierto? ¿Eso es cierto? ¿Que nosotros podemos hacer lo mismo? Personalmente yo he leído libros y escuché testimonios en esa época de cómo Dios le había puesto ojos a un ciego de nacimiento. Entonces hay alguien que nació ciego, nació sin ojos, y alguien llegó y oró por él y estrenando ojos quedó. Oí de cómo Dios había sanado enfermedades como el cáncer, enfermedades terminales, después el SIDA, todo eso Dios lo sanaba. De cómo Dios había resucitado un muerto. Me acuerdo que habían libros y decían, no, que Dios resucitó un muerto, que esta es la época del avivamiento internacional, porque ahora Dios le resucitó un muerto. ¿En dónde? Por allá en un sitio, pues yo nunca lo vi. Y así miles y miles de historias fantásticas, pero ninguna verificable. Hermano, sinceramente se lo digo, si usted conoce a alguien que nació paralítico y que dice que oraron por él y se levantó y ahora es atleta, preséntemelo, porque quiero verificar. Bueno, de manera que pasó el tiempo y poco a poco fui entendiendo la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, porque yo oraba por mí, por otras cosas, y muchas veces yo veía que no sucedía nada, no se sanaba. Otras veces le puse la mano a algunos, porque como yo creía al comienzo esto, cuando no tenía una doctrina sólida, entonces la gente por emociones pues hacía muchas cosas, pero había mucha confusión. Entonces, con el tiempo, hermano, con los años y los estudios, fui entendiendo muchas cosas, y sobre todo esta advertencia del Señor que está en Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. El Señor está hablando de los tiempos del fin, aquí en Mateo 24, 24. ¿Y qué dice el Señor? Entre las muchas cosas, ¿no? El Señor dice lo siguiente, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es una advertencia.
el Señor dice que se levantarán falsos cristos y falsos apóstoles y falsos profetas. Y así ha sucedido hasta hoy. En pleno siglo XXI tenemos a muchos diciendo que ellos son Cristo, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, no, es que yo soy Cristo, el que había de venir soy yo. Ese que dice la Biblia, soy yo. Ahora, cuando se estaban colocando los cimientos de la iglesia, ¿no? Los cimientos, lo primero de la iglesia, el Señor ya había resucitado. Los apóstoles se enfrentaron a muchos maestros y falsos maestros y profetas. Por ejemplo, 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13 dice lo siguiente: porque el apóstol Pablo se enfrentó a ellos, a falsos apóstoles. Dice lo siguiente, refiriéndose a unos que habían en la iglesia de Corinto, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Pablo identificó unos falsos apóstoles que intentaban introducir enseñanzas contrarias a la gracia de Dios. Por eso en Gálatas él tuvo que decir, no hay otro evangelio. Si alguien se presenta aquí predicando otra cosa, así sea un ángel, no le crean. Bien, y bueno, los apóstoles fueron muriendo. Y antes de morir fueron dejando sus cartas, que están aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? Y fueron 12 nomás, no hay más. Y una prueba para uno ser apóstol era tener que haber visto a Jesucristo resucitado. Por eso los apóstoles de hoy son falsos. Pero, ¿qué caracterizó a los primeros siglos de la iglesia? Es decir, mueren los apóstoles hacia finales del siglo I. Se cree que el apóstol Juan murió por allá en el año 100. Y entonces ese era el siglo I, viene el siglo II, viene el siglo III. Y en todos esos siglos, hasta hoy que estamos en el siglo XXI, ¿qué pasó con la iglesia? Bueno, la iglesia se caracterizó por la aparición de falsos profetas y falsos cristos. Si uno lee la historia de la iglesia, es bueno, hermano, que usted lea la historia de la iglesia. Aquí en el seminario hemos visto historia de la iglesia, historia del cristianismo. ¿Qué pasó después de los apóstoles? Si uno lee la historia de la iglesia se da cuenta que muchos de los errores y herejías actuales comenzaron al principio con la iglesia. Apenas murieron los apóstoles, se cumplió lo que ellos dijeron y lo que dijo el Señor. Empezaron a aparecer falsos pastores, falsos maestros, falsos cristos, ¿no? Y en esa historia de la iglesia, por ejemplo, uno encuentra dentro de los muchos ejemplos que en el siglo II apareció un pastor llamado Montano, ¿no? Y entonces empezó a predicar y a decir, la iglesia se ha degenerado, ya no existe una verdadera iglesia desde que murieron los apóstoles. Y entonces él dijo que era necesario recuperar todos los dones y milagros apostólicos. Y se obsesionó por el fin del mundo y profetizó que Cristo iba a regresar en el año 179. Entonces dijo, ya el Señor está a las puertas. Lo dijo en el siglo II. ¿Cuándo viene? En el año 179. Pero ¿qué pasó? Llegó la fecha y no sucedió nada. Y entonces algunos abandonaron el movimiento, abandonaron la iglesia y dijeron, no, eso es pura mentira lo de la Biblia, porque eso es lo que pasa cuando se dicen mentiras.
En la Edad Media, o sea, en el siglo XVI, hubo un movimiento en Alemania conocido como los anabaptistas radicales. Eso lo puede usted leer, comprobar. Ellos tenían un predicador anabaptista llamado Melchior Hoffman, y él enseñó que en el año 1533 comenzaría el milenio, es decir, el reino milenario de Cristo en Jerusalén, y llamó a la ciudad donde él estaba, que era Estrasburgo en Alemania, la llamó la Nueva Jerusalén. Él no vio nada porque lo apresaron y murió en la cárcel. Pero un discípulo de él, un sucesor llamado Matis, él dijo, no, el Señor viene en 1534, pero no viene a Estrasburgo, sino viene a Münster, una ciudad del norte de Alemania, y esa va a ser la Nueva Jerusalén. Y todas las profecías fracasaron. Nada de lo que ellos dijeron se cumplió. Usted lo puede leer en la historia. A comienzos del siglo XX, entonces demos un salto de garrocha al siglo XX. Había una escuela bíblica llamada Betel con un pastor profesor llamado Charles Parham en Topeka, Kansas. Él tenía en la iglesia una mujer llamada Agnes Osman. Y un día en un culto de oración empezó a hablar en un idioma que nadie conocía. En 1901. Y entonces dijeron, son las lenguas. Esas son las lenguas de aquí de la Biblia, hermano. ¿Cuánto hace que el mundo se apartó de la Biblia? Eso que ella está diciendo son lenguas. Y entonces comenzó el movimiento carismático en 1901, por allá. Y ese movimiento carismático entonces empezó a decir, oh, ya comenzó ahora sí la era del Espíritu Santo. Mire, esta hermana está hablando en lenguas. Y empezaron otra vez a decir, yo creo que si ella habló en lenguas vamos a sanar, echar fuera demonios, profetizar, vamos a hacer todo eso como los apóstoles. Y el movimiento carismático comenzó a propagarse en los Estados Unidos. Algunos dicen que la cuna de los carismáticos son Los Ángeles. Y también se empezó a propagar por América Latina. Por allá hacia 1940, 1950. Y durante el siglo XX desfilaron aquí en Colombia cantidad de sanadores, profetas, visionarios, enseñando errores y conduciendo a miles de personas al error. Entonces aquí había una emisora, era la única emisora evangélica que se llamaba El Nuevo Continente, y entonces que vengan, que llegó el famoso predicador y sanador y hombre de señales y milagros, venga, asista aquí a esta iglesia y todo ese asunto. Bueno, una generación creció por ahí en 1940, 50, creció creyendo que ese es el verdadero evangelio. Ellos son ahorita los grandes miembros de las grandes iglesias carismáticas. Y el problema es que, como tristemente dijo uno de los generales de Hitler, uno de esos famosos generales de Hitler dijo lo siguiente. Dijo, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces uno empieza a venderle mentiras a la gente por varios años y al final la gente lo cree y se vuelve verdad. De manera que entonces el problema sigue. Los falsos maestros siguen propagando su error. Ahora utilizan los medios, ¿no? Mucho, ¿no? Los medios como la radio, la televisión. Por ejemplo, hay un canal que se llama Enlace. Es un medio lleno de herejías,
que uno no debe mirar. Allí transmiten toda clase de errores, además que es un negocio para enriquecerse a través de medias verdades, porque dicen medias verdades. Bien, hay unas advertencias aquí en la Biblia sobre toda esta situación que se está viviendo. Mire, hermano, la verdad yo 20 años atrás no he sido capaz de predicar esto que estoy predicando aquí, hermano. Pero ahora tengo los arrestos y tal vez el conocimiento y muchos años de experiencia. Pero hay una cantidad de advertencias escriturales. Por ejemplo, el Señor dice que nosotros tenemos que madurar en la fe. Efesios 4:14. Primera cosa, esa es otra de las advertencias, ¿no? Nosotros tenemos que madurar en la fe. Efesios 4:14. El Señor dice que Él ha puesto en la iglesia pastores y todo eso para que nosotros aprendamos. Pastores bíblicos, ¿no? Y dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, o sea, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia, hermanos. Uno no puede vivir de lo que un predicador dijo en la televisión. No, es que ese hermano tiene 10,000. ¿Y qué? Más bien preguntémonos si lo que está diciendo es cierto. Y un montón de gente arrastrados por ellos están siguiendo doctrinas de moda. En el año de 1975, cuando yo empezó toda esta cosa, no se hablaba de apóstoles, no, nunca. Ahora ya está de moda que apóstol. Entonces el apóstol es más que los pastores ahora. ¿Y dónde sacaron eso y dónde está en la Biblia? ¿Y con qué autoridad? ¿No? Y todo es con tretas para engañar a los incautos. Segunda advertencia, no podemos dejarnos seducir del error. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 2:1. Mire que esto ya estaba en el siglo I, el problema. En el siglo I Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y luego dice, como habrá entre vosotros, o sea en la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructores y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es una advertencia a tener cuidado hoy. Aquí dice que habrán falsos profetas, como los hubo en la antigüedad, porque en el Antiguo Testamento también hubo falsos profetas que tenían falsas visiones y adivinaciones mentirosas. Ellos mismos se autonombraban. Cuando usted lee el Antiguo Testamento encuentra, por ejemplo, en Ezequiel hablando de ese tema. Y a todos esos falsos profetas Dios los condenó por las mentiras que enseñaban y vivían. Y ellos estaban dentro del pueblo de Dios con el propósito de descarriarlo. Y el objetivo de todos estos falsos maestros era introducir poco a poco dentro de la iglesia herejías destructivas. Porque dice aquí Pedro que introducirán encubiertamente herejías destructivas, ¿no? Es decir, de manera ilegal, a escondidas, entrarán en la comunidad cristiana y diseminarán sus errores. ¿Qué son las herejías? Las herejías son las enseñanzas falsas y acomodadas para engañar y sacar provecho de los demás. Eso es una herejía. Los falsos maestros entonces entran disimuladamente y predican dulcemente con un resultado nefasto.
A veces mucho de lo que ellos predican parece verdad, pero son verdades a medias. Hay que tener discernimiento para entender el tema. Y esas cosas que dicen están combinadas con la mentira. Y una verdad a medias no es más que una mentira completa. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Cuáles son los argumentos de todas estas iglesias? Y unas muy grandes que hay aquí en Bogotá y en el mundo. Primer argumento que ellos dicen: tenemos el mismo poder de los apóstoles, que es lo que comencé yo diciendo al comienzo. ¿Es eso cierto, que nosotros tenemos, los pastores o otros, tenemos el mismo poder de los apóstoles? ¿Cuál fue el mensaje principal de los apóstoles? Lo tenemos en Marcos 6:12. Marcos 6:12. Marcos 6:12. Aquí es cuando el Señor manda a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio. Pero mire usted que el Señor no le dijo a los apóstoles: bueno, lleguen a un pueblo y empiecen a decir gran campaña de sanidad, traiga a los enfermos. No, eso no fue lo que les mandó el Señor. El Señor dice aquí, dice en el 12, dice: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso fue el primero. Ese fue el mensaje de los apóstoles: arrepientan de sus pecados, crean en el Señor y tendrán vida eterna. Y luego, como una añadidura de su ministerio, dice aquí que ellos echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, etc. Pero ellos, los apóstoles, los verdaderos apóstoles, ellos no predicaron sobre la salud y la riqueza, no predicaron de la teología de la prosperidad, ¿no? que está de moda hoy. Le dicen a la gente: venga, crea en Cristo y usted será rico. Usted es hijo del Rey de Reyes. Usted no tiene por qué ser pobre. La pobreza es una maldición o un demonio. Entonces, predican todo eso. Pero los apóstoles no hicieron eso, no sembraron la fe, no fueron clarividentes, no enseñaron la confesión positiva. Ninguno de esos temas que las iglesias carismáticas enseñan hoy. Su mensaje fue sobre el arrepentimiento para que nuestro Señor Jesucristo perdonara sus pecados. Entonces, primer argumento de ellos: tenemos el mismo poder de los apóstoles y tenemos que hacer igual que ellos. Falso. Segundo argumento, dicen ellos: es que tenemos que hacer milagros para que la gente crea. La gente no cree con la sola predicación del mensaje del Evangelio. Si usted únicamente es un predicador que solo predica la palabra, usted no va a ganar la gente para Cristo. Tiene que hacer milagros. La mayoría de la gente no creerá si no ve milagros. Pues eso es una afirmación falsa también. De hecho, según Juan 12:37, en Juan 12:37 dice algo importante. Juan 12:37, ¿no? Dice lo siguiente. Esos versículos que a veces uno no se detiene, pero mire lo que dice allí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros y mucha gente no creyó en él. Por tanto, eso de decir que hay que hacer milagros para que la gente crea, no tiene un sustento bíblico. Al contrario, esa enseñanza puede perjudicar la evangelización, porque muchos pensarán: si eso es así, entonces la verdad yo no he visto ningún milagro. A lo mejor yo no soy salvo, ni Cristo está en mí.
Pero hermano, la Biblia dice que nuestro deber es predicar el Evangelio. La tarea de convertir a los pecadores, eso es una tarea de Dios. Yo no puedo convertir a nadie. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Dios me ha puesto a predicar el Evangelio de arrepentimiento para que crean en el Señor. Entonces, para creer en Dios no necesito de que cada día Dios me haga milagros espectaculares. No, el Señor está conmigo, así no me haga ver milagros. Porque la fe no es asunto de milagros. Tercer argumento que ellos dicen, dentro de los muchos, ellos dicen, eso es otra moda que hay hoy, tenemos que profetizar para que la gente crea. Entonces aquí hay unas iglesias, hermanos, donde usted llega por primera vez, se quedan mirándole y le dicen, ya sé que viene usted. Y ya conozco su problema. Y entonces le dicen cuántas mujeres tiene, cuánta plata se robó, lo mentiroso que es usted. Y usted dice, no, aquí está el gran poder de Dios y queda para siempre ahí. ¿No? Tenemos que profetizar para que la gente crea. Pero hermano, ¿por qué eso es falso? Porque la palabra de Dios ya está completa. Todo lo que Dios quiere decirme a mí está aquí. Él no me manda razones con nadie. No me manda razones con falsos profetas. Entonces, esas profecías de hoy, que son unas señales antiguas, ya terminaron porque hoy tenemos la Biblia completa. Y eso es falso lo que dicen. Cuarto y último argumento que quiero mencionar. Ellos dicen, tenemos que sanar para que la gente crea. Usted va y le predica el evangelio a alguien que está enfermo de cáncer. No se va a convertir, hermano, por más que usted le diga que Jesucristo es lindo, hermoso, que es dulce, no se va a predicar. Póngale la mano y sánelo y verá que inmediatamente se entrega a Cristo. Pero eso también es una falsa enseñanza y un falso entendimiento de lo que ha pasado. Los milagros y las sanidades eran dones extraordinarios de señales para confirmar que el Señor Jesucristo estaba aquí y que sus apóstoles estaban aquí y que estaban fundando la iglesia, estaban poniendo los cimientos de la iglesia. Y Dios hizo todas esas cosas espectaculares. Ahora, claro, no vamos a decir que es que Dios no sana, pero la sanidad de hoy en día no es porque un sanador milagroso llegue, me impone a mí las manos y me sana, sino es simplemente la respuesta de Dios a la oración de la iglesia muchas veces. Es que yo estoy enfermo y oro al Señor y le digo, Señor, tenga misericordia de mí, mire, me parece un cáncer. Sí, el Señor, ¿y cómo sabemos si el Señor quiere, dentro de sus propósitos, darme ese cáncer para llevarme al cielo? O para enseñarme muchas cosas, porque la enfermedad es un propósito de Dios también, no siempre. O me manda al médico preciso, que es el que me va a hacer todas las curaciones y las operaciones necesarias para que yo pueda seguir viviendo, si es la voluntad del Señor. Entonces, todo eso que andan diciendo es peligroso, hermanos. Peligroso. Ahora, ¿para qué hizo milagros nuestro Señor? Él no hizo señales para hacer demostraciones de que Él era el Hijo de Dios y tenía poder y entonces era muy compasivo con la gente. No, las señales milagrosas fueron hechas para que la gente entendiera que Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia, y llamó a 12 y a los 12 también les dio poder para predicar el Evangelio de una manera extraordinaria. Por eso en Hechos 2.22, Hechos 2.22, Hechos 2.22, sí, Hechos 2.22, mire lo que hizo, la primera predicación del apóstol Pedro, ¿qué dijo?
Dijo, varones israelitas, lo dijo en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, para de ahí en adelante quedarse con los creyentes. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿No? Pero esos milagros y señales del Señor no necesariamente convencieron a todos los que creyeron en él. Muchos no creyeron. De hecho, cuando él fue a su tierra, en Mateo 13:58, cuando el Señor fue a su tierra, que a veces a nosotros nos da por ir a nuestra tierra, a ver cómo están las cosas por allá, ¿no? Y a uno le da mal de tierra, decía mi mamá. Es decir, a uno a veces le da mal de tierra y le da por ir a buscar por allá donde nació y pasear y bueno, conocer la gente. El Señor hizo eso. Y llegó y empezó a predicar y entonces la gente dijo, ¿y este quién es? Pues que yo me acuerdo, es el hijo del carpintero que se llama José. ¿Por qué está diciendo esas cosas? ¿Y qué es eso que está tratando de hacer ahora? Y por eso aquí en Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de él. Inclusive menciona a las hermanas de José y María en el versículo 56. Dice, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque no hay profeta falto de honra sino en su tierra. Porque todo el mundo lo conoce a uno y dice, ¿y ahora de qué me viene a predicar estas cosas? Pero realmente, hermanos, el verdadero obrador de milagros fue el Señor Jesucristo. Y él hizo básicamente 3 clases de milagros, el Señor Jesucristo. 1, las sanidades. El Señor sanó a mucha gente. Resucitó los muertos. Echó fuera demonios. Hizo milagros como por ejemplo multiplicar los panes y los peces. Caminó sobre el mar. Calmó las tempestades. Hizo el Señor Jesús. Pero después de que él terminó su trabajo y murió en la cruz y los apóstoles plantaron la iglesia a través de milagros que Dios también le dio, pues entonces todo ya cambió. Por ejemplo, en Hebreos 2:3-4. ¿Qué dice Hebreos 2:3-4? Hebreos 2:3-4. Dice lo siguiente, pregunta el autor, una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta para usted. ¿Cómo usted va a escapar de la condenación si usted descuida una salvación tan grande? Y luego dice, la cual, o sea, esa salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles y todos los demás, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pero los apóstoles no hicieron más ni mejores milagros que Jesús. Por allá en el año de 1975-76, cuando yo comencé la vida cristiana y me metieron en todas estas doctrinas raras, había un predicador de Puerto Rico que decía que hay un versículo que dice que mayores señales haremos nosotros. Entonces, como Jesús había ayunado 40 días, él ayunó 41. Le ganó al Señor, ¿no? Y eso está lleno, escribió un libro y está lleno de unas cosas fantásticas, unas cosas
Se le presentó Satanás como ángel de luz, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, pero los apóstoles no hicieron los mismos milagros de Jesús. Por ejemplo, si usted lee Hechos de los apóstoles nunca crearon comida. El Señor a partir de unos pocos panes alimentó a 5,000. A partir de 2 peces alimentó a 5,000. Los apóstoles no hicieron eso. No calmaron las tempestades del mar. Los apóstoles no caminaron sobre las aguas. El único fue Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le ayudó y le dijo, venga, venga. Y cuando iba en la mitad dudó y casi se ahoga. El Señor tuvo que ayudarlo. Pero ninguno de ellos hizo las cosas que hizo el Señor. Mucho menos los falsos pastores y los falsos profetas de hoy van a hacer las mismas cosas. Hermano, conclusión. Los carismáticos, y no quiero nombrar las iglesias porque yo no sé de leyes, hermano, pero de pronto mañana me llega la fiscalía a decir que estoy cometiendo el delito de calumnia. Bueno, pero los carismáticos, que ustedes deben saber quiénes son, dicen, tenemos miles de testimonios de milagros, de sanidad. Yo les digo o les respondo que yo tengo miles de testimonios de falsedad y de mentiras y de engaños a ellos. Ponga cuidado a lo que dice 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Un solo versículo y mire todo lo que dice. 2 Corintios 5. 7. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Eso qué quiere decir? Por fe andamos, no por vista. Por fe. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. Como dice que yo debo de andar por fe y no por vista, no por lo que veo. Entonces, ¿qué es fe? Ahí en Hebreos 11, ¿qué dice? Está la explicación, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy convencido de cosas que no veo. Eso es fe. Yo no veo al Señor Jesucristo, pero creo en Él, que es real y que existe. Y por eso abajo en el versículo 6 dice algo más. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Como también dice arriba que por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Entonces, mire, hermano, eso es. Nosotros andamos por fe, no por vista. No necesitamos ver cosas extraordinarias para creer. Son los carismáticos los que están en ese plan. Nosotros ya no somos niños arrastrados por todo viento de doctrina, de moda. Es a los niños a quienes los engañan. Y aquí dice que nosotros tenemos que madurar para que no seamos niños fluctuantes. Mire, hermano, termino con esto. Cuando Jesús se levantó de los muertos, se presentó luego a los discípulos. Juan 20:24. Juan 20:24. Juan 20:24.
Y hay aquí un dato curioso que está en el versículo 19. Vamos a leer eso. Juan 20, 19 primero. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas. ¿Para qué el evangelista hace esa aclaración? No, estaban las puertas cerradas, hermano. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces se presenta el Señor, el que fue crucificado, que se levantó de entre los muertos, se presenta a los apóstoles. Y bueno, y ahora el 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dijo Tomás. Y estaba en su derecho, ¿no? No, si yo no lo veo y meto mis dedos donde estaban los clavos, no voy a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás ahí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Entonces le toma la mano a Tomás y le dice, venga a ver. Coge su mano y la introduce en su costado. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Me imagino que cayó al suelo y tal vez abrazó los pies de él o algo así. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermano, ¿usted necesita ver para creer? Si usted necesita ver para creer, no es bienaventurado. No podrá ser bienaventurado, no podrá ser feliz, no va a recibir las bendiciones del Señor, porque la fe es así. Bienaventurado el que sin ver cree. De manera, hermanos, que ¿qué vamos a hacer? Porque es que aquí viene gente a veces que viene de las iglesias carismáticas, entra y pasea aquí y dice, no, pues está bonita la capilla, ¿no? Pero ¿por qué tan poquita gente? Allá donde yo voy hay 20,000. Y entonces se queda en un culto y dice, termina el culto y dice, pero yo no vi aquí milagros. ¿Dónde están los milagros? Esta iglesia sí está muy... Aquí no está el poder de Dios. Yo no vi ningún milagro, creo que el Espíritu Santo no está aquí. Yo no vuelvo. ¿Cómo le parece? Y sigue allá brincando en la carismática y tal y esto, y allá creyendo y lleno de emociones y viendo todo lo que esas cosas. Así es de triste la historia como está hoy en día, hermano, está grave. Y nosotros tenemos que pararnos firmes en la palabra, ¿no? Como el Señor le dijo, le dijo uno de los apóstoles al Señor, cuando el Señor estaba hablando de estas cosas, y dijo uno de los apóstoles, dijo, qué cosa tan dura que usted está diciendo. Dura es esa palabra, ¿no? Después el Señor hizo un milagro y alimentó a 5,000. Al otro día, el Señor los 5,000 lo estaban siguiendo. Durmieron esa noche en el campo. Y el Señor les dijo, mire, ustedes están aquí siguiéndome porque yo les llené el estómago. La verdad es, arrepiéntanse y trabajen para la vida eterna. Y dice que a partir de ese día quedaron por ahí 20. Y luego él se reunió con los 12 y le dijo a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Bien puedan, váyanse.
Si ustedes los 12 apóstoles se quieren ir, váyanse. Él estaba listo a quedarse solo, porque es que el poder de Dios no es en la multitud tampoco. Piensa en eso. Entonces, hermano, pensemos en eso y dejemos de andar mariposeando, como dicen por ahí, ¿no? Y con dudas todavía, y mira, escuchando allí todo viento de doctrina, y por aquí, por allá, y lleno de dudas y confundido, y viene el diablo y le dice, no, hermano, realmente usted tiene tantos problemas, sálgase de esa iglesia, hermano, porque en esa iglesia no está el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece, hermano? Vamos a orar.